continuamos en Gente que No, continuamos acá en la 90.5, día miércoles, y hablamos de economía, y para eso estamos con nuestro amigo Blas Rosadilla, nuestro analista económico. Blas, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Nacho. Buenos días, Vane. ¿Cómo andan? Muy bien, todo muy bien por acá. No sé si tanto como la economía. Y semana complicada, se acercan las elecciones, la economía cada vez aparece más en la agenda de los medios y se vuelve más picante el debate. ¿Qué tema puntual tenemos para el día de hoy? Bueno, ayer fue el anuncio del informe de política económica que hace el Banco Central todos los trimestres, Ajá. en el que Sturzenegger y Lucas Liache, el vicepresidente del Banco Central, hablaron un poco de cómo van específicamente con su programa de metas de inflación, ¿no? Y cómo la vienen llevando. Ayer también fue la licitación de las LEVAC, en la que se convalidó el aumento de tasa que había habido en el mercado secundario la semana pasada. Uh-huh. Esto un poco mostrando, y un poco lo que comentaron en la conferencia de prensa, se hace sigue manteniendo lo que es lo que ellos llaman la inflación núcleo, en la que hace referencia a no tienen en cuenta los precios que tienen componentes estacionales o tarifas reguladas. Claro, la inflación bien básica, digamos. Claro, la de los productos de todos los días, y que cuales los precios se mueven libremente, ¿no? Los bienes regulados, por ejemplo, las tarifas públicas, siempre los aumentos de precios son en un previo acuerdo con la autoridad del sector, ¿no? Del Uh-huh. sector correspondiente. Y los bienes estacionales, por ejemplo, ciertos casos puede ser el turismo, que siempre en época de vacaciones aumentan los precios. Claro. Ciertas verduras que en cierta época son más caras que otras. Entonces se elimina ese componente estacional y se tiene en cuenta solo lo que ellos llaman la inflación núcleo, y por palabras de Sturzenegger, del presidente del Banco Central, se viene manteniendo en un nivel más alto de los que ellos pretenden. Por eso que siguieron ajustando las clavijas y subiendo un poco más la tasa. Claro. Esto lo que va a generar es, por supuesto, que siga un poco enfriando la economía, que es una de las consecuencias que tiene. Ellos siempre plantean el argumento de que la desinflación es positiva para el crecimiento económico, que es real, pero es algo que no se ve en el corto plazo. Claro, Lo que puede jugar un poco en contra de los intereses políticos del gobierno a la hora de las elecciones que se aproximan. Se habló mucho incluso lo tocamos nosotros también acá en la columna de los miércoles, Blas, de la meta de inflación. ¿Qué dijeron ayer? Porque al parecer está medio difícil que se logre. Ellos siguen sosteniendo que todavía tienen posibilidades de lograrla. Ya la mayoría de los analistas, tanto dentro del país como internacionales, como por ejemplo el FMI, Banco Mundial, la CEPAL, las organizaciones dependientes de la ONU que se encargan de los temas económicos, la mayoría no cree que logren llegar a ese 17% que se fijaron como meta. Lo que sí está muy claro es que la inflación bajó respecto al año pasado, y que se espera que el año próximo siga bajando. No salimos campeones, pero ganamos el clásico, podemos decir. Y ponele, es una buena forma de decirlo. Igual siempre tenemos que tener en cuenta que la cuestión de la meta de inflación es muy importante, la credibilidad y cómo se forman las expectativas. Así que sigue siendo un inconveniente el no poder cumplir con el objetivo fijado. Sin embargo, es positivo que siga bajando la inflación. Claro. Sin embargo, Sturzenegger plantea que este segundo semestre la inflación va a ser menor que el primer semestre del año, que esperan poder alcanzar mediante el ajuste de la política monetaria, ¿no? La suba de las tasas, pueden alcanzar que haya una inflación mensual menor al 1% en este semestre, pudiendo alcanzar el objetivo fijado. Otra de las cuestiones muy importantes de la semana
que por ahí no está tan directamente relacionado con el tema argentino, es la reforma, pero que nos afecta muy bien, como ya lo dijimos en columnas anteriores, cuando Brasil estornuda, Argentina le agarra neumonía, Sí. y es la reforma laboral que impulsada por Temer se aprobó en Brasil la semana pasada. Sí, causó mucho revuelo esto porque tiene algunos puntos que son, digamos, van en contra de muchos derechos laborales adquiridos, ¿no es cierto? Sí, hubo mucho revuelo, mucha desaprobación por parte del pueblo brasileño, mucho manifestación en contra. Básicamente lo que se plantea era liberar un poco la negociación entre los trabajadores y las empresas, que haya ciertos puntos de que el contrato que se plantean de forma privada tengan un valor superior a la ley. O sea, que Claro. ellos puedan mediante el acuerdo plantear otras situaciones respecto, por ejemplo, a la jornada laboral, a cuestiones de vacaciones. También buscan reducir los aportes sindicales. O sea, el convenio Eh, laboral pasaría a tener una una importancia mayor a la de la ley. Una cosa así sería. es una idea de lo que se plantea, que las condiciones de los contratos laborales no sean principalmente fijados por la ley, sino que los privados tengan libertad para pactar entre ellos ciertas cuestiones. Claro. Bueno, justamente una ley se crea, digamos, para regular la diferencia que hay entre empleador-empleado. Digo, pienso en la ley de contrato de trabajo, ¿no? Que de última es la que nos compete en esta situación. Digo, si tienen que negociar directamente empleador y empleado, digo, el empleador claramente pone sus reglas y el empleado, mal que mal, debe acatarlas. Y bueno, y eso depende mucho de las condiciones del poder de negociación que tenga cada trabajador y cada empresa en situaciones particulares. Todo depende, por ejemplo, el mercado laboral es muy amplio, muy variado, y hay muchas situaciones particulares diferentes. Si uno se pone a pensar en el trabajo no capacitado, en el obrero común, en el que puede ser, que hace tareas que puede realizar cualquier persona, ese se va a ver muy perjudicado porque no va a tener poder de negociación, porque sabe que cualquier persona lo va a poder reemplazar en su trabajo. Claro, En cambio, claramente. un trabajador con un alto nivel de especialización, con alta capacitación, va a tener un poder mucho mayor a la hora de negociar con la empresa. Y también depende del sector en el que trabaja la empresa, porque esto también puede jugar en contra. Por ejemplo, un trabajador que está especializado en cierto tipo de actividades, donde es una empresa monopólica la que acapara ese sector. Entonces le va a dar pocas posibilidades de conseguir trabajo en otra compañía, lo que le va a dar muchas menos posibilidades de negociar. Sin duda que sí. ¿Qué otras particularidades tiene esta reforma? Bueno, también plantean crear nuevas figuras laborales, por ejemplo, el trabajador autónomo exclusivo, una forma de que la empresa pueda contratar, haga contratos de corto plazo con un trabajador que trabaje de forma autónoma. Se plantea que yo esta semana trabajaba un par de días, la semana que viene te llamo otros días más, sin que haya un contrato de largo plazo fijo y que se pague por los días trabajados, ¿no? El famoso trabajador golondrina. Exactamente, sería una condición similar a esa. Claro. Escuchaba algo también de trabajo para las mujeres. Digamos, esta reforma obliga o vincula también a trabajar a las mujeres embarazadas. Que Plantea, creo que era como el punto va a haber controversial ahí, si se quiere. va a haber un cambio en qué trabajos se consideran o no insalubres. Claro, ahí está. Plantea que las mujeres embarazadas pueden seguir pueden seguir trabajando en condiciones de trabajos
con insalubridad de grado mínimo. Ahí está. Que eso es un poco el cuestionamiento. Claro. Bueno. Y en realidad plantea que para poder necesita una mayor cantidad de certificados médicos, de papelerío para poder pedir dejar de trabajar en ese tipo de trabajo durante el embarazo. Claro. Ahora, la pregunta del millón es, Argentina, ¿va hacia eso también? Bueno, eso es un poco lo que se está hablando y un poco lo que plantea la situación de la competitividad de la producción argentina respecto a la brasileña. Esta reforma laboral en Brasil lo que genera o lo que busca es que dar mayor incentivo a las empresas para invertir, ¿no? Y para generar mayores puestos de trabajo. Porque hay que pensar algo lo que se llama barreras de entrada y barreras de salida a una actividad económica, en donde las restricciones laborales, las leyes laborales pueden actuar como un desincentivo a invertir. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, una empresa que una situación de incertidumbre ve que aumenta la demanda sobre su producto, pero no sabe cuánto tiempo se va a sostener, no sabe si es algo temporal o es algo que va a perdurar en el tiempo. Entonces, sabiendo que si contrata un trabajador, primero que los costos son altos, sobre todo en Argentina, los costos laborales en Brasil son mucho menores a lo que es en Argentina. Esto también genera una brecha de competitividad entre los dos países. Uh-huh. Una empresa que sabe que tiene que pagar altos costos para contratar a ese trabajador y que tiene dificultades, si sabe que esa demanda en un momento cae, va a tener muchas complicaciones, sobre todo de costos para despedirlo, lo más probable que suceda es que decida no contratarlo y que por ese aumento en la demanda sobre su producción aumente su precio. Claro, eso genera un proceso un poco inflacionario y a su vez no incentiva el crecimiento del empleo. En la situación argentina actual, esto es un problema. ¿Por qué? Porque bueno, estas reformas que plantea Brasil van a mejorar un poco su competitividad y van a hacer que Brasil sea un país más atractivo para la inversión internacional, porque las empresas que quieran invertir desde afuera van a ver que en Brasil tienen muchas más facilidades para contratar trabajadores. Claro. A su vez, Brasil tiene otra ventaja respecto a la Argentina, que es el tamaño del país. Hay cuestiones a la hora de producir que son lo que se denomina economías de escala, que se plantea que al aumentar el nivel de producción disminuye progresivamente los costos medios de esos productos, o sea, los costos de producir en esa empresa. Al ser Brasil un país más grande, permite aumentar esa escala de producción y conseguir esos costos menores. Al ser Argentina un país más chico y con muchas complicaciones respecto a la competitividad para vender en el exterior, impide alcanzar esos tamaños de empresa que permitirían reducir los costos. Claro. Sí. ¿Vos crees que entonces de alguna manera iremos hacia allá? Digo, y esto es lo que busca el gobierno. Claro. El tema es que hay muchas formas de hacerlo y depende de cómo se haga, se va a ver si puede ser positivo o negativo, porque la idea básica que está a la hora de una flexibilización laboral, lo que se buscaría, porque uno siempre trata de buscar, se imagina que con una política se busca lograr un efecto positivo, ¿no? Obvio que después a la política hay que juzgarla con sus resultados. Uh-huh. Pero lo que buscaría es que tengan más facilidades las empresas para contratar trabajadores y de esta manera aumentar el empleo. Pensamos que estamos en un contexto inflacionario en donde las tasas de interés están altas, hay una política monetaria muy agresiva para bajar la inflación. Esto desincentiva la inversión porque nadie va a invertir a realizar una inversión productiva si esa inversión no le genera una mayor ganancia que comprar una LEVAC, que es algo en la que no tiene que realizar ningún esfuerzo, claro. No se asume ningún riesgo. Entonces, una de las formas de poder achicar esa brecha competitiva con Brasil es generar reformas en las cuestiones laborales.
Claro, Todo depende de cómo se realice. claro, y de cuáles sean las desde reformas. claro, del gabinete se plantea que se va a buscar el consenso con los sindicatos. También hay que ver el papel que juegan los sindicatos, donde muchas veces en Argentina está bien, el sindicato defiende los derechos de los trabajadores, pero los desempleados no tienen nadie que los defiendan. Entonces también se tiene que tener eso presente. Claro, los trabajadores informales, y Exactamente. hay muchos sindicatos que tampoco no defienden a los trabajadores en realidad, sino que más bien son burocracias sindicales de alguna manera Mucho de eso pasa hacen también. la pata gorda al empleador. Sí, eso sucede mucho. Bueno, la corrupción sindical es otro tema grande para discutir en la Argentina y que afecta mucho a la competitividad de la Argentina con respecto a los demás países a la hora de competir internacionalmente, ¿no? Sin dudas. Y que restringe las posibilidades de crecimiento. Blas, no sé si te quedó algo más en el tintero. No, creo que esos fueron los temas principales de la semana. Sí, sin duda. Es interesante que se discuta el tema de la productividad, que está un poco relacionado con esto de la posible reforma laboral, que no solo quede en el lado de los trabajadores, sino que hay otras políticas de corte industrial que se pueden realizar para también mejorar la competitividad de las empresas, que también se busque apuntar para esos lados, ¿no? Ofreciéndole mejoras técnicas, capacitación, otro tipo de políticas que no solo hagan que se afecte la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Sin duda. Y que aporten a generar más puestos de trabajo. Blas, muchísimas gracias por esta comunicación y nos reencontramos el miércoles que viene. Hasta la semana que viene. Así pasaba Blas Rosadilla, nuestro especialista económico, para charlar como todos los miércoles un poquito de economía. Cortamos la semana de alguna manera para hablar de economía entre los temas principales del día de hoy. Bueno, la reforma laboral que está impulsando Brasil, que aprobó el presidente Temer, y bueno, ¿pasará acá en Argentina también? Bueno, es